Muy bien. De segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17. Lo voy a leer. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando un poquito acerca del arrebatamiento. Yo les decía que por lo general no predico ese tipo de pláticas, no doy ese tipo de pláticas los domingos. Pero el domingo pasado, en la semana antepasada, yo sentí muy fuerte hablar acerca del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, porque creo que el arrebatamiento, como les dije el domingo pasado, o hablar acerca del rapto, hablar acerca de la resurrección de los muertos, es una doctrina básica en la palabra de Dios. Y hablamos un poquito acerca de eso. Y yo decía que la condición para ser arrebatados era estar en, y esas palabras es con mayúscula en rojo y subrayadas, ¿no? En Cristo. Estar en Cristo. Esa es la condición para participar del rapto para los que estemos vivos, o de la resurrección para los que estén muertos en ese momento en que Cristo regrese por nosotros. Y dice, yo les decía ahí la semana pasada que es la condición, estar en Cristo, porque lo contrario de estar en Cristo sería estar sin Cristo, lo cual significa estar sin Dios en la vida. Cuando en Apocalipsis capítulo 3, 16 habla de la iglesia de la Odisea que era tibia, se refería a que anteriormente estos hombres y mujeres de esta iglesia de la Odisea habían sido calientes, pero había pasado el tiempo y se habían comenzado a enfriar. Y ahora no eran ni calientes ni fríos, ahora eran tibios. Habían sido calientes, pero ahora estaban confiando en sus méritos y se creían autosuficientes, porque dice ahí que ellos decían: yo soy rico y de nada tengo necesidad y me he enriquecido, ¿verdad? Y dice el Señor: y no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego y estás desnudo, ¿no? Y ellos se creían tan autosuficientes que habían echado fuera al Señor. Y esto los ponía en peligro, según dice ahí Apocalipsis capítulo 3, de ser vomitados por el Señor. Pero nunca habla de ser vomitados en el rapto. Iban a ser vomitados desde antes del rapto. La tragedia de la iglesia de hoy día, hermano, es que se ha convertido en un espectáculo que la gente asiste, pero lleva una vida tibia espiritualmente, y por lo mismo siguen viviendo exactamente igual que antes de conocer al Señor. Yo te digo algo, obviamente si una persona es vomitada por Dios, pues obviamente no va a participar del rapto, pero es que el problema es que ni siquiera se ha dado cuenta que ha sido desechada por Dios. Una persona que ha sido vomitada ni siquiera se ha dado cuenta que, perdón la palabra, ¿verdad?, que ya fue vomitada, como Sansón. Sansón perdió la presencia de Dios en su vida y ni cuenta, dice ahí en el libro de los Jueces, y ni cuenta se dio cuando el Señor se apartó de él. Él estaba tan metido en sus rollos humanos, él estaba tan metido en sus rollos de pecado, él estaba tan metido en su vida tan alejada de Dios, que cuando Dios se fue, cuando el Espíritu Santo se fue, él jamás se enteró. Se dio cuenta hasta que los filisteos llegaron y lo ataron con lazos y con cadenas, y él ya no pudo salir adelante, él ya no pudo defenderse. Algunas personas dicen: sí, porque le cortaron el cabello. El cabello no tenía nada que ver, el cabello no era lo que le daba su fuerza, el cabello no era lo que le daba la autoridad, el cabello no era lo que le daba el poder. Quien le daba el poder era el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo se marchó de él, pues no le quedó nada. Y algunos cristianos, hermano, hoy día están
pasando sus vidas de una manera tibia. Pudiera ser que vienen a la iglesia, pudiera ser que están en la congregación, pero escúchame, pero no tienen una vida caliente, no tienen una vida entregada, no tienen una vida de oración y de búsqueda de Dios. Y si vivimos tibiamente, el problema no es el rapto, el problema es que desde antes hemos sido expulsados de la presencia de Dios. Y como decía yo de Sansón, y está tan metido en su rollo que ni cuenta se ha dado, ¿no? En Lucas capítulo 17, versos 34 al 36, no lo busques, pero lo mencionamos la semana pasada, pero si quieres anótalo y luego cuando llegues ahí a tu casa lo lees. Pero dice Lucas 17, 34 al 36 que van a estar dos, unos en una cama, un matrimonio, y uno será tomado y el otro será dejado, y que dos mujeres van a estar trabajando en el campo, una será tomada y la otra será dejada. Pero yo les decía la semana pasada que allí nunca dice el tibio va a ser dejado y el caliente va a ser tomado, ¿verdad? No dice, pero se entiende que si la persona, escúchame, no está en Cristo, obviamente va a ser dejada, mientras que quien esté en Cristo va a ser llevado. Y puede hablar del matrimonio porque la esposa viene y es caliente y es entregada y es metida y ora, y mientras que el esposo dice, sí, la mujer va, ¿verdad? Ella va a la iglesia, ella hace su rollo, pero yo acá veo el fútbol, Morelia contra Monarcas contra América, ¿no? Ella vaya y ore por mí, que ella vaya y pida por mí y que se lleve a los niños para que no me moleste, ¿no? Bueno, pues uno va a ser tomado, la esposa, y otro va a ser dejado. Yo voy a la iglesia y acompaño a mis papás y voy con mis padres, ¿verdad? Y ellos adoran, y mientras yo por acá estoy en el celular y checo mi Face y veo mis WhatsApps, ¿no? Y mi papá se mete y mi mamá levanta las manos, pero yo por acá, bueno, pues unos van a ser tomados y el otro va a ser dejado. Porque la condición para ser arrebatados es estar en Cristo. Ahora, si esa es la única condición, hermano, para estar en la eternidad con el Señor, la pregunta entonces sería esta mañana, ¿qué significa o cuáles son las características de una persona que está con mayúscula, subrayado y en rojo? ¿Cuáles son las características de una persona que está en Cristo? Número 1, una persona que está en Cristo Primer cosa, y es muy importante, ha rendido su vida al Señor. Vayan conmigo, Juan capítulo 1, versículo 12. Una persona que está en Cristo ha rendido su vida al Señor. Juan capítulo 1, 12 dice, mas a todos los que, número 1, los que le recibieron. Y número 2, a los que creen en su nombre. Dos condiciones solamente. Los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad o poder o autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Qué bueno que vas con los Hare Krishna, y qué bueno que estás en la iglesia fulana y en la iglesia sutana, ¿verdad? Y qué bueno que tienes una religión. No importa qué religión sea, porque todas las religiones nos acercan a Dios y todas las religiones nos hacen hijos de Dios. Y aun cuando seas ateo, tú eres hijo de Dios. Mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los hijos de Dios son los únicos que han cumplido con dos requisitos. Le recibieron y creen. Los que le pertenecen o los que están en Cristo son los que han hecho pacto con Dios, no solo por creer, escucha, sino porque le han aceptado y han recibido. Han hecho un pacto con Dios, no con una congregación, no con un pastor, con Dios mismo. Y no solamente creer, porque creer todos creen. El narcotraficante que secuestra gente y vende droga, cree y tiene mucha fe. Pero esa no es la única condición. La condición es creer y recibir. Señor, yo quiero que tú seas verdaderamente mi Señor. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Yo quiero que tú seas el rey de mi corazón. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad.
Los que están en Cristo, hermano, son quienes han puesto su fe y su confianza en la sangre de Cristo. Creen en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y que ese sacrificio sirve para limpiar parte de sus pecados. ¿Así es, hermano? No, todos sus pecados. Por eso la cita base que usamos hoy ahí en 1 Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y por eso ahora esta gente le pertenece al Señor, porque sus pecados ya fueron perdonados y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, el primer requisito para participar de una resurrección, sea el rapto porque estamos vivos o sea que estamos muertos y hemos sido transformados, decíamos la semana pasada, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, los que participamos de ese evento somos los que estamos en Cristo porque le hemos entregado nuestra vida sin reserva. Porque le hemos dicho al Señor: sé tú nuestro Señor. Punto número 1. Punto número 2. Una persona que está en Cristo vive en completa libertad. Al estar en Cristo somos libres, hermano, de todo pecado que nos ataba. Somos libres para vivir para el Señor y ya no más para el pecado. Ve conmigo, Romanos capítulo 6, el versículo 11. Lo leo, dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo estamos, hermano? Muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Porque la persona, el hombre o la mujer que están en Cristo ya no están más bajo el yugo o la esclavitud del pecado. Han abandonado el pecado porque ahora están en Cristo. Y este a veces se convierte para algunos cristianos en algún problema, porque algunas personas piensan que la gracia es un permiso para continuar en el pecado. Hermano, pero estamos en la gracia, entonces la gracia me da permiso, la gracia me da autoridad para vivir en el pecado. No, tú estás muerto al pecado. Tú ya no puedes pecar, tú ya no debes pecar, porque has muerto al pecado y ahora estás vivo para Dios. Esa es la simbología del bautismo en agua, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad? La simbología del bautismo en agua es que hemos sido sepultados en Cristo Jesús dentro del agua para resucitar a una vida nueva en Él. Entonces tú ya no puedes pecar. Pero estoy en la gracia, Dios me perdona, Dios es bueno, Dios es amor, ¿no? Y Él puede pasar por alto. No, pero tú ya no puedes pecar y no puedes abusar de la gracia. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6. Pablo contesta a esa pregunta en el versículo 1. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta y dice: en ninguna manera. Y luego dice el por qué. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? O le perteneces al Señor o vives en pecado. O le perteneces a Dios o sigues viviendo para tus pasiones y para tus deleites. Entonces, el cristiano que está en Cristo no abusa de la gracia. Es por eso que si una persona está en Cristo, hermano, no puede ser tibia espiritualmente. Si verdaderamente está en Cristo, no puede ser tibia espiritualmente. Porque ya no tiene por costumbre practicar el pecado. Hermano, pero yo a veces caigo. De repente a veces me enojo y, hermano, me enojo y pierdo el control, ¿no? De repente, bueno, está bien, pecas, todos pecamos en este lugar, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos pecaron esta semana? Levanten su mano, por favor. Yo levanto la mía también, ¿no? Pero escúchame, pero la diferencia para los que están en Cristo es que ya no, escucha la palabra, practican el pecado. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al
21. Gálatas 5, 19 al 21. Lo leo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, escucha, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes. Escucha, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre pecar de repente y decir, hermano, esta semana con mi esposa, o esta semana con la secretaria o con mi jefe, de repente me puse bravo y de repente se me salió lo Carrillo Benítez, ¿no? Y de repente me agarró en mis 5 minutos de enojo y le dije y hermano, y ahora me arrepiento y pido perdón y eso es estar practicando esto de los pleitos y de la ira. No, es nada más que eres un ser humano y fallaste, la regaste, te alocaste, ¿no? Y ya le pediste perdón al Señor. Hermano, sí, ese día me sentía muy mal. Llegué a mi casa en la noche, oré, Señor, perdóname por haberme puesto así. No debía hablarle así a mi jefe, no debía hablarle así al empleado de la compañía, o no debía haber tratado así a mi mujer. Pues qué bueno, ya te pusiste a cuentas, está bien. El problema es cuando practicas eso. El problema es cuando todos los días estás agarrándote del chongo con alguien, ¿no? Todos los días estás enojándote y con la vecina estoy peleado, y con mi mujer estoy peleado, y con mi hijo estoy peleado también, y con el empleado aquel estoy peleado, y con mi papá estoy peleado, y con mi mamá estoy peleado también, y mi hermana, ni me hables de mi hermana, también estoy peleado con ella. Y los hermanos de la iglesia, por eso yo no voy a la iglesia, porque estoy peleado con todos los hermanos de la iglesia. Chispas, pues entonces tú practicas el pecado, tú practicas la ira, tú practicas la contienda, y no puedes ser cristiano y estar en constantes, diariamente, semanalmente, en constantes enemistades y pleitos y celos y contiendas. Puede ser que alguien diga, hermano, yo esto de los celos batallo, pero estás luchando, estás orando, estás pidiéndole, sí, hermano, y le pido perdón a mi esposo que lo celo tanto, ¿verdad? Y ¿a quién ves? ¿Quién volteas? No voltees, a mí aquí derechito conmigo, no voltees a ver a nadie. Te estoy viendo. Y luego me arrepiento y digo, Señor, perdóname, cámbiame, quítame los celos, dame mayor seguridad de mí mismo, de quién soy en ti, ¿verdad? Bueno, está bien. El problema es cuando la persona ni cuenta se da. Yo celosa, hermano, no, eso dice mi mujer, pero yo no soy celoso, ¿verdad? Le pego a cada ratito por celos, pero yo no soy celoso. Tienes un problema, tienes un pecado. A lo mejor no le has rendido tu vida a Cristo. Eres cristiano y al mismo tiempo andas en borracheras. Eres cristiano y al mismo tiempo andas en adulterio. Eres cristiano y practicas la idolatría. Eres cristiano y visitas brujos. Bueno, no, entonces realmente no eres cristiano y te falta entregar tu vida a Cristo Jesús. Y como les decía hace un momento, la persona puede venir a la iglesia, pero si practica lo anterior, la lista de Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, entonces realmente no es cristiano, y el problema es y realmente ni es pagano. Eso es lo peor. No es cristiano ni pagano, porque viene a la iglesia y no le sabe la reunión, y va a la fiesta y no le sabe el baile, ¿no? En la iglesia dice, cómo me gustaría salir de aquí, y ahorita voy a ir a ver a la muchachona y voy a bailar y voy a verla, y en la fiesta está ahí y dice, estoy pecando, y en la iglesia dijeron, y el hermano Daniel dijo que no me voy a ir en el rapto. Entonces no es ni caliente ni frío, es tibio, y de todas maneras ya perdió la bendición. Entonces corre el riesgo de ser vomitado. Y un día, hermano, yo sí creo que un día, si Cristo viene en domingo, no sé cuándo viene, pero si Cristo viene en domingo, ¿verdad? En muchas iglesias, el 90% de la gente se va a ir y otro porcentaje de la gente se va a quedar.
Pero vuelvo a repetir, pero no porque me esté basando en Apocalipsis capítulo 3 de los tibios los vomitaré de mi boca, o en Lucas capítulo 17 de uno será dejado, otro será tomado. Muchos se van a quedar porque realmente no estaban viviendo una vida en Cristo. Por eso Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, no lo busques, anótalo, pero es un verso muy pequeño. Jesús dice, si me amas, entonces, ¿qué cosa, hermano? ¿Ya te lo sabes? Guarda mis mandamientos. Si me amas, entonces tienes que guardar, tienes que vivir, tienes que hacer de acuerdo a como yo te estoy diciendo en este libro, en esta Biblia, que debes vivir. Porque si aquí te digo que debes vivir de una manera, dice el Señor, y estás viviendo de otra totalmente contraria, pues entonces realmente no me amas, ¿verdad? Entonces realmente el amor que dices que me tienes, pues realmente no me lo tienes. Es como el marido que le dice a la mujer, te amo mucho, tengo mis otras 3 novias allá afuera, pero a ti no sabes cómo te amo, ¿verdad? Pues no seas mentiroso. O sea, realmente no me amas, porque si me amaras, dejarías a las 3 sinvergüenzas de allá afuera y tú sinvergüenza también te enderezarías, ¿no? Punto número 1 entonces, una persona que está en Cristo ha rendido su vida al Señor. Número 2, una persona que está en Cristo vive en completa libertad. Número 3, una persona que está en Cristo, como consecuencia de lo que acabo de decir, vive en santidad. Fíjate lo que dice, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 2. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, fíjate, número 1, a los santificados en Cristo Jesús. Número 2, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Somos santos, hermano. Ya somos santos. Levanten la mano, ¿cuántos santos hay aquí adentro? A ver, yo quiero ver. Yo levanto mi mano, ¿verdad? Y todos si estás en el Señor deberías levantarla, ¿verdad? Porque tú ya eres santo, porque tus pecados ya fueron lavados y perdonados en Cristo Jesús. Pero también, punto número 2, somos llamados a ser santos porque le pertenecemos a Él. Fíjate, los corintios, según Pablo y según la Biblia, ya eran santos, pero tenían que continuar caminando en santidad, porque todavía les faltaba, porque muchos de ellos, según Pablo les dice, no han crecido ni han madurado, se comportan como niños espirituales, ¿verdad? Y todavía es necesario que les demos lechita cuando ya deberíamos estarles dando carne, ¿no? Y todavía andan entre ustedes con pleitos y con celos y demandándose unos a otros. Y hay uno que anda en adulterio terrible y todo el mundo le está allí aplaudiendo, les dice Pablo a los corintios, ¿no? Entonces, ya son santos, aunque cueste creer, pero necesitan trabajar y necesitan caminar en un camino de santidad. Ahora, la santidad, hermano, no es vivir de una manera mística o religiosa. La santidad significa vivir una vida apartada para Dios. Eso es todo lo que significa santidad. Vivir una vida que le agrade a Él. Hablamos de seguir y de observar en todo sus mandamientos, sus preceptos expresados en la palabra. Santidad significa que no se ame al mundo y que no se aman las cosas que están en el mundo. Santidad significa que no hay nada ni nadie en primer lugar más que nuestro Dios. Hermano, en primer lugar, Monarcas Morelia, ¿verdad? Lo máximo el fútbol para mí. O sea, yo dejo un culto por un partido, ¿sí? Porque el partido, el fútbol es lo que está en primer lugar en tu corazón. En primer lugar en mi corazón, hermano, mi novia, ¿verdad? Mi novia es lo máximo, es lo más importante. Si mi novia me deja, yo me mato, ¿no? Si me deja, yo me mato porque es lo más importante, es lo número 1. Pues no, lo que debería estar en primer lugar en tu corazón, ¿quién es, hermano? El Señor. Lo más importante en mi vida, hermano, mi hijo, ¿verdad? Mi hijo es el amor de mi vida, mi hijo es lo máximo, todo para mi hijo, lo que mi hijo pida, lo que mi hijo quiera, aunque me quede pobre.
Aunque me gaste toda la quincena para comprarle su iPad porque el niño, el princesito la quiere, ¿no? Entonces me puedo quedar sin comer. Pero lo que mi hijo dice rana y yo salto, ¿verdad? Porque es importante lo que, pues no, muy mal hecho. Porque los que estamos en Cristo no tenemos a alguien o a algo en primer lugar en nuestro corazón. Los que estamos en Cristo tenemos al Señor en primer lugar en nuestro corazón. Todo lo demás tiene su lugar, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad? Tu esposa, en primer lugar Dios, segundo lugar tu esposo, tu esposa, tercer lugar tu hijo, cuarto lugar o tus hijos, cuarto lugar tu trabajo, número 28 el fútbol. Pero todo tiene su lugar, pero en primer lugar está el Señor. Y lo que hago, lo hago por amor al Señor que está en primer lugar en mi corazón. Fíjate, ve conmigo, Gálatas capítulo 5, el versículo 6. Gálatas 5, verso 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, escucha, sino la fe que obra por el amor. Santidad significa, hermano, que no hago las cosas para ganarme el favor de Dios. Santidad significa que no hago las cosas para salvación. Hago lo que hago por amor. No oro, no leo la Biblia, no vengo a la iglesia porque entonces así voy a ser más salvo y Dios me va a amar más. No, Dios ya me ama y Dios ya me salvó. Pero leo la Biblia y oro y vengo a la iglesia porque amo a Dios con todo mi corazón. Porque es una fe que obra por el amor que le tengo al Señor en mi vida. Número 4, una persona que está en Cristo camina conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, ve conmigo ahí por favor. Romanos capítulo 8, el versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, quien está en Cristo no puede caminar conforme a la carne porque su carne está crucificada con Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, versos 24 al 25 dice, pero los que son de Cristo o los que están en Cristo, podríamos decirlo también, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces debemos también andar por el Espíritu. Entonces, ¿qué significará caminar en el Espíritu, hermano? Caminar en el Espíritu significa vivir una vida de fe, creyendo lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz y siendo libres para servirle a Él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, mi carne, mis pasiones, mis deseos, mi carácter, mis sentimientos, mis vicios, mis adicciones, todo fue ya crucificado junto con Él. ¿Por qué? Por fe. Hermano, yo me acuerdo cuando llegaste a la iglesia, tomabas mucho y ahora veo que vienes sobrio y veo que ya no. Sí, porque mi alcoholismo fue crucificado en Cristo Jesús. Mis celos fueron crucificados en Cristo Jesús. Mis enojos, mis iras fueron ya crucificadas en Cristo Jesús. Mi carne está crucificada en el Señor, dice Gálatas. En Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Dice, mas ahora todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa, hermano? Que los que están en Cristo entienden que cada día deben llevar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, toda carnalidad a la cruz y morir a Él mismo. Por eso Jesús dijo, y si quieres seguirme, entonces necesitas tomar tu cruz y venir en pos de mí. Y la cruz se toma cada día. Yo estoy en Cristo, entonces yo crucifico cada día lo que
lo que deseo, lo que quiero. Cómo se me antoja un cigarro, ¿verdad? Pero lo crucifico en la cruz. Hoy lo crucifico en la cruz. Porque voy a morir a mis deseos, voy a morir a mis pasiones, voy a morir a lo que no le agrada al Señor. Porque en Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, porque ahora le pertenezco a Él. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor, escucha, agradándole en todo, número 1, llevando fruto en toda buena obra, número 2, y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso significa caminar en el Espíritu. Agradar al Señor en todo. Agradar al Señor en tu manera de hablar, agradar al Señor en tu escuela, agradar al Señor en tu trabajo, agradar al Señor en tu casa, agradar al Señor en tu familia, agradar al Señor en la manera en cómo hablas, agradar al Señor en lo que ves, agradar al Señor en lo que escuchas, agradar al Señor en lo que piensas. ¿Cuáles son tus pensamientos? Y de repente tengo un mal pensamiento. Señor, lo llevo a la cruz del Calvario. Dice Pablo en 2 de Corintios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Quiero glorificarte en lo que hablo y de repente se me sale algo que no debía haber dicho. Se me sale algo que no debía haber hablado. Señor, te pido perdón, lo crucifico en la cruz del Calvario. Me arrepiento por esto que dije, me arrepiento por esto que hablé, me arrepiento por esto que pensé. ¿Por qué? Porque estoy en un camino de santidad. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Entonces, caminar en santidad, vivir en Cristo es agradarle al Señor en todo, llevar fruto. ¿De qué? De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Soy cristiano, ¿por qué? Porque manifiesto amor, manifiesto gozo, manifiesto fidelidad, manifiesto templanza, mansedumbre hacia los demás. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y doy fruto. Y dice ahí en el Colosenses 1:10, dice, y creciendo en el conocimiento del Señor. O sea, no sigo siendo un cristiano enano, no sigo siendo un cristiano igual al cristiano que era hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años. He crecido, he madurado, a lo mejor poquito, pero ahí voy, ¿no? Estoy creciendo, estoy madurando en el Señor. Conozco un poco más la Biblia, me meto un poco más en intimidad con Dios. Sé lo que Dios pide de mí. No se me tiene que estar repitiendo otra vez las cosas. No se me tiene que estar otra vez, hermano, pero ya habíamos hablado de eso, hermano. ¿Qué le he dicho de? Sí, hermano, pero no, crezca. Tiene 20 años en la iglesia. Entonces, estar en Cristo es madurar, es crecer, es caminar conforme al Espíritu Santo, agradándole al Señor en todo, llevando buen fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Aprendemos a caminar en Cristo, hermano, aprendemos a caminar en el Espíritu Santo, entre más tenemos intimidad y comunión con Dios. Entre más oras, entre más lees la palabra, entre más buscas a Dios, más crecimiento espiritual. Entre más vienes a la iglesia, entre más das, y no hablo de económicamente, más das amor y más das paz y más das paciencia y más das templanza y más das fidelidad, aprendes a crecer en el Señor. Entonces, conclusión, debemos asegurarnos de estar en Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que están en Cristo tienen una esperanza segura para la eternidad. Queremos participar de la resurrección de los muertos, como hablábamos el domingo pasado. Queremos participar de ese rapto, queremos irnos con el Señor. Entonces necesitamos asegurarnos que estamos en Cristo. Que, número 1, que hemos rendido nuestra vida al Señor. Número 2, que estamos viviendo en completa libertad. Número 3, que estamos viviendo en santidad. Número 4, que estamos caminando conforme al Espíritu en nuestras vidas.
Alguien puede pensar, hermano, yo realmente batallo, para mí es difícil, pero ¿sabes algo? Necesitamos nada más asegurarnos que verdaderamente estamos caminando en el Señor y que Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Tú no te das cuenta, pero vienes a este lugar y adoras y alabas y oras y buscas a Dios y Dios va transformando tu vida. Y tú no lo has visto, pero otras personas pueden voltear y decir, wow, mira, ella era así, él era así, él tenía esta falla, él tenía esta debilidad y veo que ahora lo ha vencido, lo ha logrado, es otra persona, va caminando. Eso es estar en Cristo. ¿Queremos hacerlo? ¿Queremos lograrlo? ¿Sí? ¿Crees que se puede? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y está por nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.